Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, para hoy domingo 14 de septiembre del presente año, seguimos con el eslogan en el libro de Lucas del Evangelio para el hombre, para los gentiles. Nos encontramos en la 15ª semana, mis amados hermanos, con un subtema: el gran viaje del Hijo del Hombre a Jerusalén, segunda etapa, su enseñanza y conflicto público. Nuestro tema principal, mis amados hermanos, conversión de Zaqueo, el significado de la conversión. Amén. Mis amados hermanos, ahí donde estás, inclina tu rostro y me acompañas a hacer esta pequeña oración para dar inicio a esta hermosa reflexión que Dios nos ha dado. Amantísimo Señor, te damos gracias, te damos la gloria, te damos el honor por habernos permitido un día más de vida, un día más de salud, un día más de paz. Te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por todo lo que nos muestras día a día, por todo lo que nos enseña, Señor. Encomendamos este tema, Señor, que todo sea para tu gloria, que todo sea para tu honra, Señor. Que nos dé mucho entendimiento, que nos dé mucha sabiduría por medio de tu palabra. Te damos la gloria, te damos el honor, solo a ti, mi Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos tomado como texto bíblico el libro de Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10, mis amados hermanos. Ahí donde estás, acompáñame a leer este capítulo 19, versículo 1, que habla sobre la conversión de Zaqueo y el significado de la conversión, mis amados hermanos. Damos inicio al texto del día de hoy. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, sabemos que Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos,
un hombre muy rico, mis amados hermanos, y que estaba desesperado por ver a Jesús. Quería ver quién era. Quedó detrás de la multitud, pero persistió. Recibió la invitación de Jesús. Jesús lo vio y Jesús lo llamó por su nombre. Pidió que lo recibiera y Zaqueo de inmediato obedeció. Mis amados hermanos, arrepentirse es cambiar toda la forma de vivir. Zaqueo era un pecador. Se arrepintió y cambió su forma de vivir. Él miró a Jesús como al Salvador. Mis amados hermanos, Zaqueo ilustra claramente el significado de la conversión. El hecho de que una persona pueda convertirse debe despertar esperanza en todo corazón que realmente siente la necesidad y desea encontrar a Dios como si fuera cara a cara. Mis amados hermanos, Zaqueo, el jefe de los cobradores de impuestos, era un hombre muy rico. Esta es la única vez que se usa el título jefe, mis amados hermanos, en relación con un cobrador de impuestos. Se desconoce su significado. Probablemente se refiera a la cabeza de la oficina local de impuestos. Por eso Zaqueo probablemente sería responsable ante el gobierno romano por el empleo y la supervisión de los cobradores locales y sus dineros. Mis amados hermanos, hay dos cosas referidas a Zaqueo. Tenía todos los placeres y comodidades de la vida que el dinero podría comprar, y era un hombre para quien sería muy difícil entrar al reino de los cielos. Su dinero constituía una seria amenaza para su salvación, tal como ocurre con todos los ricos. Sería difícil renunciar a todo lo que tenía para seguir a Jesús. La persona tiende a amar su dinero y las cosas que puede hacer con él. Mis amados hermanos, convertirse significa estar desesperado por ver a Jesús, por ver quién es Él. Y Zaqueo demostró estar desesperado por ver a Jesús, a pesar de su riqueza y de los placeres y el confort que gracias a ella disfrutaba. El interior de su corazón estaba aparentemente vacío y solo. Esto es fácil de imaginarse, puesto que los cobradores de impuestos eran intensamente aborrecidos por la gente. Además, Zaqueo era de baja estatura, por lo que probablemente era consciente de sí mismo, sintiéndose inferior y teniendo una pobre imagen de sí mismo. Siendo de estatura tan baja, era peligroso para él estar en medio de una multitud que lo aborrecía. Todas las indicaciones señalan que se le negó pasar entre medio de la multitud. Probablemente fue empujado hacia atrás y sometido a abuso. Por eso es aún más evidente su desesperada determinación y persistencia. Deuteronomio capítulo 4 versículo 29 dice: Mas si de allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Isaías capítulo 55 versículo 6 dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Jeremías capítulo 29 versículo 13 dice: Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Oseas capítulo 10 versículo 12 dice: sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Mis amados hermanos, Zaqueo perseveró en su intención de ver a Jesús, y para ello tuvo que humillarse. Imagina a Zaqueo, mi amado hermano, un hombre de alta posición, rico, trepándose a un árbol solamente para ver pasar a una persona importante. Tanto deseaba ver a Jesús que se olvidó de todos los que lo rodeaban y se humilló y se trepó a un árbol, mis amados hermanos. Estaba determinado a ver a Jesús y nada lo detendría. Mis amados hermanos, probablemente Zaqueo ya había sentido desde algún tiempo el despertar de la fe en su corazón. Había escuchado que Jesús era el Mesías y probablemente oyó de cómo salvó y llamó a Mateo, otro cobrador de impuestos, a que fuese su discípulo. Zaqueo había comenzado a creer lo que oía, o al menos a preguntarse y a esperar que esos informes fueran ciertos. Sus esfuerzos por ver a Jesús y lo que pasó después son evidencia de un despertar, de alguna esperanza, empujándolo a ver a Jesús. Isaías capítulo 55 versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Mateo capítulo 11 versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén, mis amados hermanos. Hechos capítulo 4 versículo 15 versículo 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis amados hermanos, convertirse es recibir la invitación de Jesús. Jesús, mirando hacia arriba, le vio. Jesús, mis amados hermanos, ve a todos los hombres, no importa dónde estén, en los lugares oscuros de su pecado y vergüenza, en sus hogares o trabajo o diversión, en su búsqueda por conocer la verdad. Jesús ve todo lo referido al hombre, pero hay una persona en particular que Él ve, mis amados hermanos. Ve a la persona que le busca. Jesús la ve en el sentido de conocer su necesidad y de extenderse hacia ella para suplirla. Y Zaqueo, mis amados hermanos, es un gran ejemplo de eso. Estaba desesperado por ver a Jesús, de modo que venció los obstáculos y encontró un sitio desde donde ver a Jesús. El lugar que encontró le implicó humillarse y exponerse ante la gente que lo odiaba intensamente. Sin embargo, mis amados hermanos, estuvo dispuesto a sufrir lo que fuese con tal de ver al Salvador. Y debido a que Zaqueo puso tanta diligencia en ver a Jesús, Jesús lo vio a él. Jesús conocía y lo llamó por su nombre.
Esto debió ser un impacto en Zaqueo, mis amados hermanos. Fue algo muy significativo para él. Cuando cualquier persona, especialmente un extraño, nos llama por su nombre, nuestros oídos se agudizan y nuestros sentidos se alertan. Mis amados hermanos, Jesús conoce el nombre de toda persona. Jesús quiere dirigirse a cada uno de nosotros llamándonos por nombre, pero debemos dejar que lo haga. Debemos hacer lo que hizo Zaqueo, buscar y hallar a un lugar desde donde ver a Jesús. Entonces Jesús nos verá a nosotros y nos llamará por nuestro nombre, mis amados hermanos. Juan capítulo 1 versículo 42 dice: y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan capítulo 10 versículo 3 dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Juan capítulo 10 versículo 14 dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 3 dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Gálatas capítulo 4 versículo 9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice: apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Isaías capítulo 43 versículo 1 dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mis amados hermanos, Jesús pidió ser recibido, y pronto. Iba camino a Jerusalén y no podía demorarse demasiado. No había tiempo que perder. Jesús quería entrar al lugar, ser recibido y hospedado por Zaqueo, pero Zaqueo tenía que actuar enseguida, en ese momento y en ese lugar. Jesús solamente disponía de unas horas antes de continuar para cumplir su propósito. Aquel era el momento de la oportunidad, aquel día. El día siguiente sería tarde. Ya no habría necesidad, ni lucha, ni espíritu de búsqueda en el corazón de Zaqueo. Mateo capítulo 11 versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 dice: y el Espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, mis amados hermanos. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 55 versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Mis amados hermanos, Zaqueo obedeció, se apuró y recibió gozosamente a Jesús. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice: porque dicen, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Amén. Mis amados hermanos, la conversión es de mucho arrepentimiento, y ahí llegará la restitución. Mis amados hermanos, convertirse es arrepentirse, es decir, cambiar toda la forma de vivir. Zaqueo era un pecador. Mira que todos murmuraban, todos sabían que Zaqueo era un traidor de su patria, sirviendo al poder extranjero de Roma. Y Zaqueo mismo sabía que era un pecador, traidor y ladrón. Sabía que había robado mucho dinero. Zaqueo era un pecador y estuvo dispuesto a confesar su necesidad del Salvador. Mateo capítulo 10 versículo 32 dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Romanos capítulo 10 versículo 9 dice: que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan capítulo 4 versículo 15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanecerá en él y él en Dios. Mis amados hermanos, la multitud demostró sentirse autosuficiencia. No querían que Jesús comiera y se asociara con pecadores conocidos y confesos. Su pecado fue al murmurar y protestar y quejarse. Es decir, mis amados hermanos, los mismos grandes pecados de Israel en el desierto. Sencillamente malentendieron el propósito de Jesús al venir a la tierra, el propósito de salvar a los pecadores. Lucas capítulo 5 versículo 31 versículo 32 dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mis amados hermanos, Zaqueo se arrepintió y cambió toda su forma de vivir. Se volvió totalmente de su vida pecadora a Dios
y a su camino de justicia. Dio la mitad de sus bienes a los pobres. Hizo exactamente lo que Jesús había dicho una y otra vez. E hizo exactamente lo que se rehusó a hacer el joven rico. En Lucas capítulo 18, versículo 18 al versículo 24. Mis amados hermanos, Lucas capítulo 9, versículo 23, versículo 25, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Lucas capítulo 11, versículo 41 dice: pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Lucas capítulo 12, versículo 33 dice: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Lucas capítulo 18, versículo 22 dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una casa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Efesios capítulo 4, versículo 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, versículo 18 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da a todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Mis amados hermanos, Zaqueo les devolvió a quienes le había robado, le devolvió 4 veces más de lo que había tomado. Por un tiempo la restitución llegó a ser lo más importante de su vida. Pensar en toda la gente a quien le había robado, tomando cuanto podía de ellos. Imagine la lista de personas y el tiempo que tomaría saltar con todas, mis amados hermanos. Levítico capítulo 6, versículo 4 dice: entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdió que halló. Proverbios capítulo 6, versículo 31 dice: pero si es sorprendido, pagará 7 veces, y entregará todo el haber de su casa. Ezequiel capítulo 34, versículo 16 dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Amén, mis amados hermanos. La cuestión es que este pecador, Zaqueo, se arrepintió verdaderamente, mis amados hermanos. Fue sincero en cuanto a seguir a Cristo y vivir justamente. Mis amados hermanos, Lucas capítulo 13, versículo 3 dice: os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Hechos capítulo 8 versículo 22 dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Isaías capítulo 55 versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ezequiel capítulo 18 versículo 21 dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el decreto y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Mis amados hermanos, la misión de Jesús era convertir a Zaqueo, y que Zaqueo mirara a Jesús como el Salvador. Jesús es el que proclama salvación, mis amados hermanos. El arrepentimiento salvó a Zaqueo, y que Zaqueo llevaría el mensaje de la salvación a toda su casa. Marcos capítulo 16 versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos capítulo 16 versículo 30 versículo 31 dice: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Mis amados hermanos, Zaqueo fue un auténtico hijo de Abraham, un hijo espiritual. Romanos capítulo 4 versículo 11 dice: para que fuese padre Abraham de todos los creyentes no circuncidados, que no pasaron un ritual, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Romanos capítulo 3 versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Mis amados hermanos, Jesús es el que busca y salva a los perdidos. Los perdidos son los que están pereciendo, siendo destruidos, perdiendo la vida eterna y siendo separados de Dios. Los perdidos están espiritualmente destituidos. Jesús, el que busca y salva a los perdidos, es el que buscó a Zaqueo. Zaqueo se buscó una posición para ver a Jesús, pero Jesús fue quien habló al corazón de Zaqueo, pidiéndole a Zaqueo que lo reciba. Y Jesús salvó a Zaqueo después de haberlo recibido. Amén. Lucas capítulo 15 versículo 4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Juan capítulo 9 versículo 35 versículo 37 dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de los Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Romanos capítulo 10 versículo 16 y versículo 17 dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír
o sea, la oración, mis amados hermanos, y el oír por la palabra de Dios, mis amados hermanos. Amén. Hemos finalizado este tema, mis amados hermanos, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, ahí donde estás, inclina tu rostro, Señor. Te damos gracias por haber culminado esta palabra, por haber dado a conocer este mensaje. Te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor, de corazón. Como tu palabra dice que un corazón contrito y humillado jamás será despreciado. En este momento te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Así como Zaqueo, nos humillamos ante ti y proclamamos perdón. Amén y amén.